Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestro programa Esta Semana. Y en esta ocasión un programa algo heterodoxo, un programa diferente porque no es una tertulia en sentido estricto como solemos hacer todos los fines de semana, sino más bien una entrevista con quien nos visita hoy por primera vez en Radio Sefarad, que es Edwin Yabo, el portavoz de la Embajada de Israel en España y agregado de Cultura también en la Embajada. Edwin, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También nos acompaña Masha Gabriel. Masha. Hola, ¿qué tal, Edwin? Alex, gracias. Pues los temas son los temas de la semana, pero he pensado que estando con nosotros hoy Edwin, queremos empezar por él, por su trayectoria y también como en Radio Sefarad y nosotros y nuestros oyentes estamos siempre interesados por la genealogía y los apellidos. Bueno. Yabo, ¿cuál es el origen del apellido Yabo, Edwin? Bueno, pues en realidad es Yabo. Yabo sería la correcta pronunciación, pero al haberlo escrito en caracteres latinos, le pusieron la Y, entonces a veces se pronuncia Yabo, o en el Río de la Plata Yabo, o ¿Y aquí en Madrid cómo te llaman? Yo en Israel es Yabo, y tiene un origen muy interesante, es sirio, pero particularmente de la ciudad de Damasco. Es una palabra específica de la ciudad de Damasco, que para aquellos que sepan árabe es como decir Said o Ami. Es una especie de forma honorable de llamar a una persona, ¿no? Yabo es, de alguna forma entró en la familia como parte del nombre o del apellido, en algún momento. Por tu acento, bueno, está claro que eres por lo menos te has criado, eres de origen latinoamericano. Así es. ¿Has vivido en Argentina, en Perú? Perú, Argentina y Uruguay. En Argentina estudié el instituto, todo el instituto, pero también he crecido en el Perú y en Uruguay. En cuanto a tu trayectoria como diplomático israelí, antes de España, que llevas pocos meses, ¿no? Un año. Un año ya, bueno. Ya por un año. Pues ya era hora de que vinieras a Radio Son Sefarad. solo 12 meses, pocos meses. Antes de España, ¿estuviste destinado en qué otros países? Pues estuve en nuestras embajadas en Ecuador, que fue el primer puesto, Ecuador, Argentina, Colombia y Sefarad. Bueno, hablando de Sefarad y las relaciones... No, y además, interesante, perdón, Alex, sí. También, y en comparación con otros países, porque habiendo llevado ya trabajos en Colombia, etcétera, yo me imagino, llevando un año aquí en España, ya habrás podido comprobar las diferencias, imagino, dificultades o facilidades respecto a la relación de Israel con los países. Sí. Claro. ¿Se marca mucho la diferencia en España? Hay bastante diferencia entre cada uno de los países en los que he estado. No se podría poner de un solo lado a todos los países de América Latina en los que he trabajado. Creo que hay distintos matices en cada país. España tiene su particularidad, ¿no? Cuando se habla de las relaciones entre España e Israel, muchas veces y muchos portavoces o representantes diplomáticos israelíes en España dicen que estas relaciones son de alguna manera rehenes del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. ¿Coincides con esa opinión? Es decir, que son fluidas y buenas cuando las cosas están tranquilas, pero se tensan en cuanto hay problemas, ya sea entre Israel y los palestinos o como el verano pasado con Hezbollah en Líbano. Lo que ocurre es que a veces lo que está bajo la luz de la linterna es lo que se cree como la totalidad de las relaciones bilaterales entre los países. Y no es así. Entonces aquí, cuando a nivel político tenemos algún tipo de tensión o distintos entendimientos o interpretaciones de una situación, se considera que hay una crisis en las relaciones bilaterales en general. Y si consideramos que las relaciones entre España e Israel van por varios caminos, relaciones comerciales y económicas, relaciones culturales, y está la política, pues vemos que el cuadro es un poco distinto. Sin duda que a nivel de las cuestiones en la vía de las relaciones a nivel político, hubieron hace un año tensiones determinadas que ya se han sobrepasado en bastante medida, ¿no? Y tenemos y continuamos teniendo un problema con respecto a la mirada que se tiene de Israel desde la prensa española en general, generalizando, por supuesto, estamos haciendo algo que está mal, pero en general hay una mirada muy particular, muy unidimensional sobre Israel.
cosa que crea en la opinión pública. Yo a veces imagino parar a una persona en la calle y preguntarle, bueno, ¿cómo es una casa de un israelí en Tel Aviv? Y me gustaría ver si tiene alguna idea, una imagen formada en su cabeza sobre una familia en una casa de Israel. Sin duda la debe tener, no importa que la realidad, ¿no? Pero la debe tener cuando se le pregunta de Francia o de Estados Unidos o de otros países. ¿Tú crees que eso es problema de la prensa, que evidentemente muchas veces carga las tintas en contra de Israel? O a veces también se le ha podido reprochar a Israel una cierta carencia a la hora de presentar su imagen, ¿no? Digamos, problemas en la manera de hacer publicidad. No hay que olvidar que también la guerra, o el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto mediático que se gana mucho también en esas fotos impactantes. Vimos durante la guerra contra Hezbollah el verano pasado cómo se explotó muchísimo este tipo de imágenes. ¿Habría a lo mejor algún modo de hacer algo de autocrítica por respecto a Israel? O tú, además, que eres portavoz, te va a tocar aquí. En cuanto a las políticas de comunicación. Sí, tal vez, políticas, ¿no?, de comunicación. Yo creo que sí, creo que en el Estado de Israel en general hay mucho por hacer en cuanto a políticas de comunicación, y no solamente a nivel político. Yo creo que a todo nivel. Los primeros que lo han entendido son las empresas privadas, ¿verdad? Las compañías que quieren vender productos dentro de Israel, pero eso es un proceso relativamente nuevo. Pero realmente no sé si exagerar en el tema de cuánto si hubiéramos hecho otra cosa podríamos haber cambiado, ¿no? Porque los factores son múltiples y muy complejos, que son la causa y la razón de esa mirada parcial sobre Israel, y no dependen de lo que nosotros hacemos. A veces yo creo que en Israel y fuera de Israel, y en muchas comunidades judías, también cargamos las tintas sobre nuestra capacidad de modificación, y que todo depende de lo que hagamos nosotros. Sin duda hay campo para mejora, pero yo no creo que, por ejemplo, la historia que hay entre Europa y el pueblo judío la podemos cambiar por una campaña de imagen, a través de una campaña de imagen. Y, sin duda, la historia de la relación entre Europa y el pueblo judío juega un papel predominante o preponderante en la imagen actual de Europa hacia Israel. Eso es un ejemplo. O, por ejemplo, otro proceso que es independiente al nuestro es el proceso del fenómeno de antiamericanismo. Okay. Se escapa a nuestras manos. Ese proceso escapa a nuestras manos. O otra razón es las cuentas propias que tiene Europa con el pasado colonialista, que está jugando un papel, no tal vez en España, pero en muchos otros países, a flor de piel. Sí. En Francia, el periodista francés habla del conflicto palestino-israelí como si estuviera hablando del tema de Argelia. Lo dicen claramente. Es decir, hay cosas que realmente uno no puede manejar y controlar. Y en Israel, cuando se habla de las relaciones bilaterales, obviamente aquí en España hay un problema de opinión pública, de imagen de Israel en España, pero me imagino que en las relaciones diplomáticas y, digamos, el acercamiento que hay entre los dos estados también tendrá algo que ver la imagen que España tiene en Israel. ¿Cuál es la imagen de España en Israel? Sobre todo, cuando hoy en día figuras como Zapatero o Moratinos no son tal vez los que mejor imagen tengan, ¿no? Yo digo que España está más cerca de Israel que Israel de España, ¿no? Desde Israel España se ve más cerca, más cercana. No hay que olvidar el español, la presencia del idioma español en Israel es enorme. Y no solamente por inmigración hispanoparlante de distintos países, y no solamente por la cultura sefaradí de los sefaradim que viven en Israel, sino también por que en los últimos 5 años o un poco más tal vez el público israelí se vuelca hacia el idioma español. Decían que las telenovelas tienen mucho que ver en esto. Sí. Es un fenómeno realmente importante en Israel. Y, pero a nivel político, a nivel España como cultura político, sí, pero a nivel político sí. La prensa israelí informó sobre la crisis hace un año y sobre las posturas españolas, y bueno, habrán creado tal vez alguna imagen un poco negativa en aquel momento, pero en general
en general yo creo que la imagen de España en Israel es positiva y es cercana, es íntima. ¿Se ve una imagen de España como imagen de España o se ve una imagen europea? Porque a veces, discutiendo, hay un problema precisamente con la actitud de exteriores europea. No tienen una política común. No es lo mismo las declaraciones que puede hacer Sarkozy que las que puede hacer Zapatero o Angela Merkel. ¿Se entiende cada país con su idiosincrasia o se ve todo más una cosa generalizada? No tengo datos como para contestarte. Realmente voy a intentar improvisar algo, pero sí, tengo una sensación, es lo que te puedo comentar, que en el tema de España hay una diferenciación. No. En el marketing, en lo que se llama branding, en el campo de marketing de las marcas, uno de los puntos importantes es diferenciación como positivo. Sin duda España tiene esa diferenciación frente a otros países de Europa y del mundo en Israel. Mucha gente sigue los medios españoles de comunicación solamente por saber el idioma. Creo que existe esa mirada diferenciada de España frente al resto. Estamos más o menos en el ecuador del programa. Si te parece, Masha y Edwin, comenzamos con los temas que habitualmente tratamos en nuestro programa esta semana, que como su nombre indica, son los transcurridos en los últimos 7 días. Y Israel, lógicamente, como casi todas las semanas, Israel y la zona en la que se sitúa Israel ha sido noticia. Por mencionar algunos que tú comentaste más en las noticias de Radio Sefarat, la situación con Siria. Yo quisiera preguntar con respecto a... Quizás empezar por ahí. Sí, esta supuesta violación del espacio aéreo sirio. Yo sé que la política del Ejecutivo israelí, dijeron, bueno, según pude leer, no se iba a comentar eso, no había habido respuesta. ¿Qué puede haber sucedido ahí? Pues realmente todo lo que digamos van a ser suposiciones, pero yo no tengo los datos. Y realmente la postura oficial de Israel es no comentar por ahora sobre lo que ha ocurrido. Aparentemente hay una investigación de lo que habrá ocurrido entre Siria e Israel ¿cuándo fue? Ayer. Sí, bueno, hace unas horas, en las últimas 48 horas, 72 horas más o menos, sí. Y respecto a Siria también, si me permites, obviamente hay mucha afirmación y desmentido posterior sobre si hay unas posibles relaciones o negociaciones con Siria. Estamos terminando también el año y me gustaría saber si el año que viene estas posibles negociaciones se contempla hablar del Golán, se contempla algún tipo de negociación posible, aunque sea bajo la mesa, pero que se puedan ver resultados más abiertos. Desde el punto de vista israelí no hay ningún problema de hacer las negociaciones sobre la mesa si el resultado verdadero y las intenciones verdaderas del régimen sirio son llegar a una paz con Israel. Y por supuesto dejar la violencia como medio de comunicación entre ambos. No es así, sin embargo no es la situación muestra que el régimen sirio está haciendo todo lo posible por digamos, va en una dirección contraria. Todos los informes que nosotros tenemos demuestran que el comportamiento sirio es un comportamiento de confrontación y no de entablar diálogo. Por supuesto que de vez en cuando uno puede hacer declaraciones diplomáticas o políticas a los medios sobre la importancia de la paz y cuán pacíficos somos los sirios, etcétera, etcétera. Pero eso, confrontado con las informaciones que llegan sobre qué está haciendo el gobierno sirio, qué armas está comprando, a quién se las están pasando y qué están intentando hacer en el Líbano, que es en el triángulo es muy importante para entender el comportamiento sirio en general y sus relaciones con Irán. Bueno, demuestran y Meshal, que está en Damasco, precisamente. Exactamente. Sí. No, aquí nosotros entendemos que las posibilidades de unas verdaderas negociaciones de paz con Siria dependen de una serie de requisitos que están por comprobarse. Se ha hablado mucho de romper la relación entre Irán y Siria, precisamente una manera de aislar aún más, si se puede, al régimen de los ayatolás. ¿Esto sería factible? Los Estados Unidos, por otra parte, supuestamente, yo hablo todo en función de lo que se lee en la prensa, evidentemente, no querrían que ese acercamiento con Siria tuviera lugar. ¿Puede que tenga alguna influencia esta negativa de los Estados Unidos? No, pero no hay una negativa que responda a creencias o a ideología.
Ha pasado en el Medio Oriente también, que el país ha cruzado la línea de un lado a otro, Sadat, que deja al bloque soviético y se pasa al lado americano sin ningún problema. Así que aquí no hay un tema ideológico ni de la posibilidad de crear teoréticamente situaciones políticas favorables a la paz regional, como la que sería que Siria se aleje de Irán. El tema es que cuando uno lo confronta con la documentación y las pruebas y lo que uno puede ver de las decisiones tomadas por el régimen sirio, ve que están en dirección opuesta a eso, ¿no? Esa es nuestra razón por la que nosotros decimos que Siria es parte del problema. De noticia también esta semana ha sido nuevamente Gaza y Sderot, los misiles Qassam que caen sobre Sderot desde Gaza. Yihad Islámica y Hamas se responsabilizan, bueno, en este caso fue Yihad Islámica, de los lanzamientos. Y Israel parece que empieza a responder un poco ante la opinión pública. Israel tiene que mostrar una firmeza, pero ¿qué posibilidades reales hay de poner un fin a esa solución de forma militar sin ningún tipo de negociación con Hamas, que está al mando en Gaza? Bueno, las posibilidades militares de terminar con esa amenaza realmente no sé si existen, pero el gobierno israelí, creo que ningún gobierno puede admitir que su población esté siendo bombardeada a diario. Si uno lee la página de internet del Jihad Islámico, ve exactamente las intenciones. Realmente esta última ola de ataques con misiles a Sderot tenían como objetivo el comienzo del año escolar. Es decir, dijeron que era el regalo de bienvenida a las claramente clases, la búsqueda de víctimas civiles e infantiles en las escuelas israelíes. No creo que exista gobierno alguno que pueda o que pueda demostrar más flexibilidad que el gobierno israelí para no actuar de alguna u otra forma. Si eso va a solucionar la situación, no lo sé, no lo sabemos, pero otra vez, a veces no depende de lo que hagamos nosotros y que depende de lo que el otro haga también, ¿no? Las negociaciones con Hamas, de nuevo, no son fundamentalistas. La negativa de israelí no es fundamentalista, la negativa de israelí no es ideológica, la negativa de israelí tiene condiciones. Si Hamas las cumple, negociaríamos con Hamas. Si Hamas cumple las 3 condiciones que le puso la comunidad internacional, no Israel, el cuarteto, no habría problema en negociar con Hamas. Pero Hamas sigue siendo un grupo terrorista que, a propósito, dentro de su escala de objetivos y prioridades, el Estado palestino puede o no puede estar incluso. Su objetivo va más allá, son objetivos integristas, fundamentalistas islámicos, de crear, como cualquier otro grupo fundamentalista islámico, crear un califato, volver a recrear el califato único desde Asia hasta aquí, hasta Al-Andalus. ¿Es concebible dentro de Hamas una división que pudiera llegar a dividirse en estos momentos precisamente en Meshal, Siria, que es el ala más terrorista, si se quiere decir, o quien supuestamente estaría manteniendo más la violencia contra Israel, y que Haniyeh se fuera dando cuenta que hay que de alguna manera llegar a alguna negociación, que fuera el ala política? ¿Esto es concebible o es algo de querer ponerle muy buena voluntad al asunto? Sí, me parece un poco de eso. Es decir, para responder a eso simplemente hay que revisar la historia. No no es una cuestión de guerras, de ideas y contraideas y quién hace la teoría política más compleja o atractiva. Pero si uno va a la historia y revisa qué han hecho movimientos fundamentalistas, autoritarios, fascistas, y uno ve que estos movimientos son consecuentes hasta el último momento con sus ideologías y que las bases fundamentalistas y extremistas que los sustenta, los ha llevado al poder, no hay ninguna razón para que un movimiento político como Hamas deje esos fundamentos políticos que lo llevan al poder. Aquí hay una cuestión de Dios, una cuestión de lo sagrado y lo no sagrado, y creo que es muy difícil encontrar algún tipo de flexibilidad en cuanto a ese tipo de actitudes que pueda tener Hamas.
Nos ha dicho también que Hamás también se debe a su público, y ese público, esa calle palestina, en cuanto las cosas empiezan a empeorar, también exige responsabilidades a sus dirigentes. Muchos analistas, en el momento del golpe de Estado de Hamás en Gaza, vaticinó ese futuro malo para los dirigentes de Hamás, porque una Gaza encerrada no iba a durar mucho. Ya está durando varios meses. Quizás, o sea, eso sería, ¿no?, otorgarle cierto poder a esa calle palestina, que no es fundamentalista, sino que simplemente quiere sobrevivir. Sí, hay un porcentaje de voto palestino al Hamás que no tuvo que ver con sus propias posturas fundamentalistas, sino que fue también como protesta a la corrupción de la OLP. Bueno, eso hay que ver las consecuencias, ¿no? Hay que ver los resultados hasta el final. Es muy, muy compleja la situación. Es imposible aceptar en estos momentos a Hamás como un interlocutor válido. Él lo era antes y luego del golpe de Estado militar que han hecho en contra de OLP. Pues es mucho más difícil, ¿no?, integrarlos en un diálogo. ¿Eres más optimista con respecto a Cisjordania y las negociaciones entre el gobierno de Israel y el gobierno de Mahmoud Abbas? Pues tuvo un efecto positivo el hecho de haber dado ese paso equivocado desde mi punto de vista, desde el punto de vista incluso palestino, de Hamás, de haber tomado militarmente Gaza, que ha permitido la posibilidad de un diálogo franco entre los sectores moderados de los palestinos, la OLP y el gobierno de Haniyeh, que el gobierno actual, a propósito, prácticamente no es OLP, son todos externos, son todas personalidades externas a la OLP, gente con mucha reputación. Ha dado tenemos ahora la posibilidad de un diálogo que esperemos que dé frutos. En el Medio Oriente la situación siempre es muy compleja y hay que ver qué hacen los demás que no quieren, los demás factores y jugadores o actores en el tablero que no quieren un entendimiento entre palestinos e israelíes, como Hamás, Irán, Siria. Hay que ver qué es lo que sucede. Edwin, ahora que terminamos el año, ahora que además ha sido un año como posguerra, un año traumático, un año donde también hemos oído el nombre de Vinograd, el informe Vinograd, que creo que se retrasa una vez más, se tiene previsto para la primavera que viene que aparezca, no sé muy bien si en invierno o primavera, un informe que es como una espada de Damocles sobre el primer ministro en estos momentos, muy debilitado en Israel, Ehud Olmert. Yo te pediría, es difícil, pero casi si pudieras hacer un balance de lo que ha sido este año postguerra, post-conflicto con Hezbollah, y casi unas apuestas a qué puede venir el año que viene. Te usamos como oráculo de Delfos. Edwin mira fijamente la bola de cristal que tenemos aquí encima de la mesa. Trabajaría no en la diplomacia, trabajaría en la bolsa de valores. Realmente un año duro, ¿no? Un año duro. Yo estuve en la época de la guerra en Israel y fue increíble ver a ese país pequeño y acosado por sus propios enemigos y por muchos de sus amigos también, fuera de Israel, en Europa o en otros lugares, actuar como actuó. Sin duda el informe de Vinograd es grave y es durísimo con el gobierno y muchos de los niveles operativos del ejército israelí, que creo que el ejército israelí ha tomado muy seriamente aquellos puntos que tenía que tomar para modificarlos y mejorarlos. Pero por otro lado, tenemos un año exitoso a nivel económico. Tenemos un año en el que realmente el crecimiento se ha mantenido, cosa que es realmente maravilloso verlo. Mientras estaba la guerra se habían firmado 2 de las 3 inversiones más grandes que habían en Israel. Es decir, hacía poco tiempo Buffett había comprado una empresa israelí. La primera inversión de Buffett fuera de Estados Unidos la hace en Israel. Luego la empresa americana SanDisk adquiere la empresa israelí que inventa el Disk on Key, ¿cómo se dice? La memoria USB. Es un invento israelí y la compra SanDisk.
en plena guerra y celebrando ahí la adquisición, que es la segunda adquisición de una empresa israelí más grande de la historia. La primera es la de Buffett, plena guerra. Y así tenemos distinto tipo de noticias económicas de un país que, a pesar de sus problemas en todos los demás campos, puede actuar y puede continuar. Realmente no creo que se haya perjudicado tampoco el nivel de voluntariado. Ver a la gente, ver a los soldados de Miluim, ¿no? A los soldados de reserva, acudir en más de un 100% a sus unidades. Es decir, lo veía en la televisión, gente protestando, pero mi amigo recibió la carta de reclutamiento, ¿cómo no me recluta a mí? Es decir, había un grado y había unas dudas, ¿no? De tal vez la guerra y lo que se sabe por la Comisión Vinograd, tal vez eso haya dañado en algo ese sentimiento. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. La sociedad israelí sigue vibrante y sigue actuando fuertemente en todo lo que considera positivo para sí, sin perder también el equilibrio, sin llegar a los fanatismos. Eso es lo que yo veo del último año que puedo comentarles. Y sobre el año que viene, lo único que espero es que podamos... El problema más serio que tiene Israel es Irán. El problema más serio que tiene Europa es Irán. El problema más serio que tiene el mundo, se podría decir. Y el problema más serio que tiene hoy en día el mundo es Irán. Un gobierno fundamentalista, fanático como el de Irán, con armas atomicas. Que asegura tener 3.000 centrifugadoras ya listas. Ese es el problema que nosotros tenemos que enfrentar hacia el año que viene, y esperemos que el mundo democrático, que es malo a veces en actuar rápido para su defensa, lo demuestra otra vez la historia. Esperemos que esta vez sea distinto. Una última pregunta respecto a esto. Así como Israel se ha enfrentado a Hezbollah en solitario, da la sensación de que Irán, el mundo entero es más consciente, ¿no? Incluso países árabes, Arabia Saudí, estoy pensando, o Egipto, tienen mucho miedo al régimen de los ayatolás, a que vaya comiendo. Es un problema no solamente para Israel y el mundo occidental, sino es esencialmente un problema regional, sin duda. Sin duda. Es un tema de desestabilización regional. Vamos a ver si el gobierno iraní llega a obtener armas atómicas, pues se abrió la temporada de compra, robo y tráfico de armas atómicas para el Medio Oriente. Dinero no falta y gente que quiera vender tampoco. Entonces vamos a tener a cualquier país con tal cantidad de cohetes y armas atómicas, y vamos a entrar en una carrera que sus atisbos los estamos viendo. En el último mes estamos viendo un atisbo de carrera armamentística convencional por ahora para el Medio Oriente en respuesta a la amenaza iraní. Sí, me da miedo, desde el punto de vista también del terrorismo, que viendo lo que pueden ser capaces de hacer, hay países terroristas, países que apoyan el terrorismo directamente, como es Irán. ¿Cuál sería la situación ideal para Israel, o sea, ahora que ya empieza el año nuevo, con respecto, dices que los países democráticos tengan una posición firme con respecto a Irán? ¿Cuál sería la actuación? Lo primero tal vez es en ajustar más, unas cuantas vueltas de tuerca más, a las sanciones económicas. Porque las sanciones económicas sí están teniendo un efecto, sí tienen efecto sobre el público iraní, y creemos que es una buena salida. Se necesita también una unidad, un frente unificado, en el que la comunidad internacional pueda demostrarle al régimen iraní que es un tema de todos y un tema de importancia para todos, y que la comunidad internacional no va a permitir que el régimen iraní llegue a armas atómicas. Yo creo que eso, si lo tuviéramos hasta diciembre, una postura internacional concreta y firme frente al régimen iraní, que se demuestre en sanciones económicas verdaderas y efectivas, creo que pueden tener resultados. Pues bueno, confiando en que esto ocurra, esperando lo mejor para este año nuevo que empieza, despedimos a nuestro invitado de hoy y te agradecemos mucho, Edwin Yabo, portavoz de la Embajada de Israel en España, haber estado hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Shana Tova, Edwin, Shana Tova Masha. Shana Tova, aunque tú y yo nos vamos a reencontrar antes. Muy bien, y hasta la semana que viene, en esta semana. Shalom.